Hispanoamérica era colonia? ¿Verdad, mentira o relato ideológico? Introducción. Desmitificando el concepto de colonia. Durante siglos, los términos colonia, colonial y colonialismo han evolucionado y se han cargado de connotaciones políticas, que distorsionan la realidad histórica. En el contexto de la expansión europea hacia América, estos términos se aplican retrospectivamente con una carga ideológica moderna, alejándose del uso original en su tiempo. Documentos de la época, como cédulas reales, cartas de virreyes y las leyes de Indias, muestran que los territorios bajo dominio del Reino Español no se consideraban meras colonias, sino partes integrales del Reino de España, administradas y protegidas con un sentido de pertenencia hacia la corona española. Hoy en día, el término colonial conlleva connotaciones negativas que simplifican o malinterpretan el complejo entramado de relaciones políticas, económicas y sociales del periodo. Es fundamental desmitificar estas interpretaciones contemporáneas y regresar a las fuentes históricas para una comprensión precisa del legado de esos periodos. Terminología histórica. Definición de colonia en la antigüedad. En la antigüedad clásica, particularmente en el contexto de la antigua Grecia y Roma, una colonia se entendía como un asentamiento fundado por una ciudad-estado griega o por el Imperio Romano en un territorio extranjero. Las colonias griegas eran establecidas para expandir el comercio, acceder a recursos naturales y aliviar la presión demográfica. Aunque mantenían vínculos culturales con la polis madre, eran políticamente autónomas. Las colonias romanas, por otro lado, eran asentamientos militares y administrativos en territorios conquistados, destinados a asegurar el control romano y promover la romanización de la región. Ver anexo al final del video, de fuentes consultadas. Ítem 1. Definición de colonia en la época moderna temprana. En los siglos XVI al XVIII, una colonia se entendía como un territorio ocupado y administrado por un poder extranjero, en este caso una potencia europea con el propósito de explotar sus recursos y en otros casos para el asentamiento de su población. Las colonias eran lugares donde la metrópoli, el país colonizador, ejercía un control político, económico y social directo, imponiendo su cultura, leyes y sistema económico. Ver anexo al final del video de fuentes consultadas. Ítem 2. Reinos, virreinatos y capitanías generales. ¿Qué funciones cumplían? Durante la época colonial, los territorios americanos bajo el Imperio Español no se denominaban colonias en el sentido moderno, sino que se referían a ellos como reinos, virreinatos o capitanías generales. ¿Qué se entiende por reino? El reino es una entidad política gobernada por un monarca. En el contexto del Imperio Español, el Reino de España era la autoridad central que controlaba diversas posesiones y territorios tanto en la península ibérica como en ultramar. Un ejemplo es el Reino de Nueva España, que abarcaba gran parte de lo que hoy es México, América Central y las Filipinas. Los documentos oficiales de la época, como las cédulas reales y las ordenanzas, frecuentemente se referían a estos territorios como reinos. Ver anexo al final del video de fuentes consultadas. Ítem 3. ¿Qué se entiende por virreinatos? Los virreinatos eran grandes divisiones administrativas del Imperio Español en América y Filipinas, gobernadas por un virrey en nombre del rey. Ejemplos de ellos podemos mencionar al Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. Estos virreinatos funcionaban como entidades autónomas con considerable poder local. Los más destacados eran el Virreinato de Nueva España, el Virreinato del Perú, el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato de la Nueva Granada.
La recopilación de leyes de los reinos de las Indias de 1680 detalla las leyes para su administración y sirven también para que nosotros comprendamos cómo realmente funcionaban. Ver anexo al final del video de fuentes consultadas. Ítem 4. ¿Qué eran las capitanías generales? Las capitanías generales eran territorios gobernados por un capitán general, que combinaba funciones militares y civiles. Eran usualmente áreas de frontera o con necesidad de defensa militar especial. Ejemplos incluyen la Capitanía General de Chile y la Capitanía General de Guatemala. Ver anexo al final del video de fuentes consultadas. Ítem 5. ¿Cuáles fueron las funciones de los virreyes y gobernadores en Hispanoamérica? Los virreyes y gobernadores eran representantes directos del rey, con amplias facultades para gobernar en su nombre, todo esto detallado en las cédulas reales y en las instrucciones específicas. Cito a continuación un breve fragmento extraído del Archivo General de Indias, Sevilla, cédula real del 1 de diciembre de 1561, emitida por Felipe II. Abro comillas. Que los virreyes de nuestros reinos de Indias administren justicia en nuestro nombre, y cuiden de la buena gobernación y defensa de dichos reinos, como partes integrantes de nuestra corona. Cierro comillas. Me dijeron que los virreyes fueron todos españoles venidos de España. ¿Fue verdad? ¿O me mintieron? No es correcto lo que te dijeron como en tantas otras cosas. Aquí estamos para poder esclarecer tus dudas y las de muchos otros oyentes, víctimas del relato histórico manipulado con claras intenciones. Existieron criollos o mejor dicho, españoles americanos, así se llamaban ellos mismos, que ejercieron importantes cargos de relevancia en la toma de decisiones en aquella época. A continuación, te nombraré los virreyes criollos, para aclarar tus dudas al respecto. Existieron 5 virreyes nacidos en América. 1. Lope Díez de Aux y Armendáriz, nacido en Quito, Charcas, Perú. 2. Juan de Acuña y Bejarano, nacido en Lima, Perú. 3. Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla y Horcasitas, nacido en La Habana, Cuba. 4. Francisco Montalvo y Ambulodi, nacido en La Habana, Cuba. 5. Juan José de Vértiz y Salcedo, nacido en Mérida, Yucatán, México. Pero también existieron virreyes que no eran nacidos en España, además de los criollos americanos, los cuales te paso a mencionar. 1. Gastón de Peralta, nacido en Francia. 2. Francisco Fernández de la Cueva y de la Cueva, nacido en Génova, Italia. 3. Carlos Francisco de Croix, nacido en Lille, Francia. 4. Miguel de la Grúa Talamanca, nacido en Sicilia, Italia. 5. Carmine Nicolás Caracciolo, nacido en Nápoles, Italia. 6. Teodoro de Croix, nacido en Lille, Francia. 7. Ambrosio O'Higgins, nacido en Irlanda. 8. Santiago de Liniers, nacido en Francia. Identidad de los habitantes. Criollos y peninsulares españoles. ¿Los criollos eran considerados españoles? ¿O extranjeros? Los criollos o españoles americanos eran descendientes de españoles nacidos en América, mientras que los peninsulares eran nacidos en España. Por lo dicho anteriormente, los dos eran españoles, pero se diferenciaba a los nacidos en América, de los nacidos en la península. Esta distinción tenía implicaciones sociales y políticas, los españoles peninsulares generalmente ocupando los cargos más altos en la administración de los territorios de ultramar españoles. Esto también es un hecho que poco se puede discutir si lo analizamos con material documental. En la cédula real del 16 de octubre de 1801 emitida por el rey Carlos IV, en la cual se menciona a los españoles europeos y americanos,
la cual cito a continuación. Abro comillas. Es voluntad de Su Majestad que todos los españoles europeos y americanos, así los que residan en América como los que vinieren de estos reinos, sean admitidos a ejercer los empleos de la administración civil y de justicia, con tal que sean idóneos para ellos, sin atender a diferencias de origen. Cierro comillas. Otro ejemplo más que claro, la carta de José de San Martín a Juan Martín de Pueyrredón del 12 de abril de 1819. En esta carta, San Martín discute temas relacionados con la independencia de América con Pueyrredón y su visión sobre la identidad de los criollos y los españoles americanos. A continuación, citaremos un breve fragmento. Abro comillas. La libertad del continente americano es la misión sagrada que nos toca cumplir a nosotros, los españoles americanos, para emanciparnos del yugo europeo. Los territorios de ultramar. ¿Se consideraban colonias o no? El término territorio de ultramar se refiere a los territorios que están situados fuera del continente europeo, pero son parte de un reino o estado europeo. Este término enfatiza la pertenencia y administración de estos territorios como una extensión del Estado, y no necesariamente con las connotaciones de explotación y control que tiene el término de colonia. Por lo tanto, eran territorios de ultramar del Reino de España y nunca fueron colonias los territorios en Hispanoamérica, no así los territorios de ultramar de Gran Bretaña que sí fueron colonias muchos de ellos. A continuación, citaré un breve fragmento, extraído del Archivo General de Indias, Sevilla, del 12 de marzo de 1609. Cartas de los oidores de la Audiencia de México al Rey, que da cuenta de lo dicho anteriormente. Abro comillas. Los criollos, siendo hijos de españoles nacidos en estas tierras, desean tener los mismos derechos y privilegios que los nacidos en España. Cierro comillas. Refutación historiográfica. La definición moderna de colonia implica explotación económica y subordinación política, mientras que los territorios en América durante la época colonial española no se concebían bajo este modelo. La administración y legislación se basaban en estructuras integradoras y no en un mero sistema de explotación. La historiadora, María Elvira Roca Barea, en su obra Imperiofobia y Leyenda Negra, argumenta que la percepción de las posesiones españolas como colonias ha sido distorsionada por ideologías políticas y por la denominada por muchos como la leyenda negra española. Sus argumentos incluyen: A. Integración administrativa. Los territorios eran administrados como provincias del Reino de España, con igualdad de derechos e inclusión en instituciones peninsulares. Para ser justos, debemos reconocer que también existieron injusticias, similares a las que ocurren hoy en día, a pesar de la legislación vigente, el avance tecnológico y en particular, el progreso en las comunicaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta el contexto de esa época. Los medios de comunicación no eran como en la actualidad, ya que dependían exclusivamente de la comunicación marítima. Un viaje en barco desde el Río de la Plata hasta la península ibérica para llevar mercancías o información, podía tardar entre 2 y 3 meses, mientras que desde el Caribe el trayecto podía durar entre 3 y 4 meses, dependiendo de las condiciones climáticas. B. Mestizaje y cultura compartida. La política española promovió el mestizaje y la integración cultural, replicando la cultura española en América. Esto último se puede ver en la Ley de Protección de los Indígenas, Leyes de Indias, 1512 a 1542, que buscaba proteger a los indígenas y regular la relación con los españoles, aunque muchas veces, con limitados resultados en la práctica.
C. Política de integración cultural. Medidas para fusionar elementos culturales españoles e indígenas en las poblaciones emergentes. D. Disposiciones del Consejo de Indias. Políticas para la convivencia entre españoles e indígenas. Comparación con otros imperios. A diferencia de otros imperios coloniales que sí establecieron sistemas de explotación y segregación racial, el sistema español promovió el desarrollo, la integración de las sociedades locales, junto a una política de mestizaje. Imperios que tuvieron colonias, entre ellos podemos citar a Imperio Británico, Imperio Francés, Imperio Portugués, Reino de Bélgica. Oro, tributación y poder. Desafiando los mitos de la colonia española. Una de las ideas erróneas más persistentes sobre la relación entre España y sus territorios en América es que la explotación de metales preciosos como el oro y la plata definió su estatus como colonias. Sin embargo, esta visión simplista ignora la complejidad administrativa, política y económica del Imperio Español y el contexto específico de sus posesiones americanas. Repasando el concepto de colonia. El término colonia, en el sentido moderno, se refiere generalmente a un territorio controlado y explotado por una potencia extranjera, donde la administración y los beneficios están destinados exclusivamente a la metrópoli. En contraste, los territorios españoles en América no encajaban completamente en esta definición, debido a su integración dentro del sistema político y administrativo del Reino de España. Sistema administrativo complejo. En lugar de un modelo colonial de explotación pura y simple, los territorios americanos bajo control español estaban organizados bajo una administración compleja y estructurada, que incluía virreinatos, audiencias y otras instituciones. La administración y la legislación se ajustaban a un sistema que consideraba a estos territorios como partes integrantes del Imperio Español. Propósito de la explotación minera en los territorios españoles de ultramar. La explotación de metales preciosos en los territorios españoles en América no se puede considerar en sí mismo como un indicio de colonialismo en el sentido moderno. Los recursos obtenidos como el oro y la plata financiaban no solo a la monarquía española, sino también proyectos de desarrollo en el Nuevo Mundo, es decir, Hispanoamérica, como la construcción de universidades, hospitales y caminos. Reconocimiento de derechos y participación. Los criollos, o españoles nacidos en América, ejercían derechos políticos y administrativos que les permitían participar en la gestión de los territorios. Estos derechos reflejan un grado de integración y reconocimiento que contradice la idea de una mera colonia de explotación. La estructura tributaria en la América colonial. Y su comparativa moderna. El quinto real. El quinto real era un impuesto específico, establecido por la monarquía española en el siglo XVI. Este impuesto se aplicaba a los metales preciosos extraídos, como el oro y la plata, y se estableció para asegurar que una parte de las riquezas extraídas en los territorios americanos fuera destinada a la corona española. Este tributo ayudaba a financiar no solo la defensa y la administración del imperio, sino también el desarrollo de infraestructura y la educación en los territorios americanos, entre otras cosas. El término quinto real se debe a la proporción específica del 20%, es decir, una quinta parte, que se debía pagar a la corona española, sobre los metales preciosos extraídos en América hispana. En ciertos periodos, la corona ofrecía reducciones o exenciones del quinto real, para fomentar el desarrollo económico. Para que quede bien claro,
de cada 100 kilos, por ejemplo, de oro extraído, se remitía a España en concepto de impuestos solo 20 kilos. Con el paso del tiempo el quinto real pasó de la tasa del 20% al 8 y 5% al final del Imperio Español. ¿No era que se llevaron todo el oro a Europa? Eso dice en los libros del colegio. Otra vez no te han contado toda la historia completa. Si bien es cierto que se debía mandar oro a España en concepto de tributo o impuesto, pero el porcentaje del 20% que dije anteriormente lo puedes verificar tú misma, en los registros de esa época. Como dicen muchos. Dato mata relato. Principales impuestos coloniales adicionales. 1. El diezmo. Era un impuesto del 10% sobre la producción agrícola y ganadera. 2. Almojarifazgo. Impuesto sobre mercancías, similar a un arancel aduanero, cobrado en las aduanas por la entrada o salida de productos en los territorios controlados por la corona española. Inicialmente fue de un 2.5% del valor de las mercancías. Se pagaba en Sevilla y un 5% al llegar a América. Este porcentaje se incrementó con el tiempo a 5% en Sevilla y 10% en América. Era un mecanismo fundamental para recaudar ingresos y regular el comercio. Sistema de tributación. Y trabajo en las civilizaciones prehispánicas. Los aztecas. Tributos en especie de los pueblos que conquistaron o subyugaron. Los aztecas requerían tributos en especie a todos los pueblos conquistados o subyugados por ellos, que incluían productos como maíz, textiles, cacao y otros bienes. La magnitud de estos tributos variaba según la región y la riqueza local. Dentro del tributo, también podía incluir a seres humanos, que podían ser utilizados para diferentes propósitos, incluyendo el servicio doméstico, la servidumbre y los sacrificios rituales. Según los códices aztecas y las relaciones geográficas, los tributos eran significativos y a menudo impuestos en función de la población y la producción local. Las ciudades tributarias, es decir, conquistadas o subyugadas, eran obligadas a entregar una cantidad fija de bienes. Listado de pueblos conquistados y subyugados por el Imperio Azteca, que tuvieron que pagar tributos. 1. Totonacas. 2. Mixtecas. 3. Zapotecas. 4. Huastecos. 5. Chalcas. 6. Matlatzincas. 7. Coiscas. 8. Popolocas. 9. Mazahuas 10 Xochimilcas. Como se puede ver, fue una época compleja y demuestra que incluso los nativos americanos conquistaron pueblos de otros nativos americanos e incluso obligaban a pagar tributo en especies a sus conquistados, sin olvidar la entrega o captura de hombres, mujeres, niños y niñas de otras poblaciones para sus sacrificios humanos. Además de sacrificios humanos, los aztecas practicaban el consumo de carne humana, antropofagia, principalmente en el contexto de rituales religiosos. Ver anexo al final del video, de fuentes consultadas, ítem 6. Los incas. Tributos que tuvieron que dar los pueblos conquistados o subyugados por el Imperio Inca. La mita. El sistema de mita era una forma de trabajo obligatorio impuesto por el Estado para la construcción de infraestructura pública, como caminos y templos, así como para la agricultura y otras tareas comunitarias. En la práctica, esto significaba que los habitantes de las regiones andinas eran requeridos a trabajar en proyectos estatales durante un periodo del año. Tributos en especie. Además del trabajo obligatorio, los incas también recogían tributos en especie de sus súbditos, que podían incluir alimentos, textiles, metales preciosos y otros bienes. La mita era un sistema organizado y bien documentado que permitía al Estado inca maximizar el uso de recursos humanos y materiales. Aunque eficaz, el sistema de mita también podía ser percibido como abusivo,
por los pueblos conquistados. Listado de pueblos conquistados y subyugados por el Imperio Inca, que tuvieron que pagar tributos. 1. Chancas. 2. Huancas. 3. Cañaris. 4. Paltas. 5. Yauyos. 6. Chachapoyas. 7. Aymarás. 8. Mochicas. 9. Manta. Fuentes históricas. Las fuentes principales para la información sobre los tributos aztecas incluyen los códices y documentos de la época, como el Códice Mendoza. Para el Imperio Inca, los documentos coloniales y los registros de los primeros cronistas españoles proporcionan información sobre el sistema de mita y los tributos en especie. Ver anexo al final del video, de fuentes adicionales consultadas, ítem 7. 3 preguntas tengo. La primera. ¿Los españoles se llevaron todo el oro y la plata de América? La segunda. ¿Esa es la razón para ser considerados una colonia? Tercera pregunta. ¿Y esa es la causa que nos llevó a la pobreza a los pueblos hispanoamericanos? ¿O no? Es genial que tengas curiosidad por la historia. A veces, las cosas que escuchamos pueden ser confusas, así que es bueno buscar respuestas en fuentes confiables. Aquí te doy una respuesta clara y directa a tus preguntas. ¿Me preguntas si los españoles se llevaron todo el oro y plata de Hispanoamérica? No, los españoles no se llevaron todo el oro y la plata de Hispanoamérica. Aunque sí pagaban un impuesto del 20% en oro y plata al rey de España. Te hago una pregunta. Hoy en día, pagar un 20% de impuestos, ¿te parece demasiado o justo? Para que lo veas mejor, durante 150 años, los españoles se llevaron cierta cantidad de oro como impuesto. Hoy, las empresas extranjeras en América se llevan mucho más oro. ¿Dirías que eso es colonialismo? Con respecto a si fuimos colonia de España? No, no fuimos una colonia en el sentido tradicional. Administrativamente, jurídicamente y económicamente los territorios de América eran parte del Reino de España. Es un mito que fuéramos simplemente colonias. La conquista española nos llevó a la pobreza que sufrimos hoy en día, me preguntas. Es importante comparar los niveles de vida de aquella época entre las poblaciones americanas y europeas. Las americanas tenían un mejor nivel de vida, así lo reflejan las estadísticas con las cuales se cuenta. Verás que la situación no era tan simple. Después de las independencias, muchos países se endeudaron, lo que causó problemas económicos. Incluso hoy, algunos países enfrentan estos problemas. Muchos países que eran muy pobres hace tiempo, como China, Japón, Irlanda y Singapur, ahora son potencias o tienen economías muy fuertes. Así que, culpar a los españoles por nuestros problemas actuales no es justo. Es importante reconocer nuestros propios errores como países independientes y soberanos. Oro y plata llevados a la España peninsular durante los primeros 150 años de la conquista, entre los años 1500 y 1650. Metal precioso oro. Envío anual de oro. 1.200 kilogramos por año, aproximadamente. Envío total acumulado, durante el periodo colonial de 150 años, 180.000 kilogramos, aproximadamente. Metal precioso plata. Envío anual de plata. 113 toneladas con 33 kilogramos por año, aproximadamente. Total, acumulado durante el periodo colonial, aproximadamente 17.000 toneladas. A continuación, calcularemos el promedio mensual de oro y plata llevada a España en kilogramos, tomando como base la cantidad de 150 años. Metal precioso oro. Total, de oro en 150 años. 180.000 kilogramos. Total de meses en 150 años. 1.800 meses. Promedio mensual.
180.000 kilogramos, dividido, 1.800 meses. Eso da como resultado, 100 kilos por mes. Material precioso plata. 16.954.950 kilogramos, según el cálculo basado en el envío anual de 113.033 kilogramos por año. Número total de meses en 150 años. 150 años por 12 meses por año, eso da como resultado, 1.800 meses. Promedio mensual. 16.954.950 kilogramos, dividido, 1.800 meses. Eso da como resultado, 9.419.42 kilogramos por mes. Resumen final de oro y plata enviada a España en concepto de tributo o impuesto. Cantidad de oro mensual enviada a España, aproximadamente, 100 kilos por mes. Cantidad de plata mensual enviada a España, aproximadamente, 9.419.42 kilogramos por mes. La cantidad de oro y plata mencionada como envío anual representa una tasa promedio, mientras que el total acumulado es la suma de todas las exportaciones de oro y plata a España a lo largo de 150 años, durante el periodo colonial. Por las cifras antes descritas, bajo documentación verificable, el relato sobre el oro llevado a España forma parte del discurso político ideológico de ciertos sectores, que quieren negar no solo la historia documentada, sino también la realidad empírica. Puedes verificar estos datos en muchos lugares, pero te recomendaré los siguientes. John Elliot, Imperios del Mundo Atlántico, España y Gran Bretaña en América, 1492 a 1830. Carlos Marichal, La bancarrota del virreinato, Nueva España y las finanzas del Imperio Español, 1780 a 1810. Nathan Wachtel, La visión de los vencidos, Los indios de Perú ante la conquista española, 1530 a 1570. Extracción de oro, por empresas extranjeras en América, años 2000 a 2020. Entre los años 2000 y 2020, es decir, solo en 20 años se estima que se han extraído más de 1.500 toneladas de oro en América. Recordemos que, según registros escritos, España en 150 años llevó a Europa alrededor de 200 toneladas de oro, contra las 1.500 toneladas extraídas en solo 20 años, por parte de estas nuevas empresas extranjeras. Debemos pensar que la extracción se hacía en esa época con herramientas rudimentarias y por medio de la mano humana, no como ahora con la alta tecnología y maquinarias de avanzada. Empresas como Barrick Gold y Newmont Corporation extrajo cantidades significativas de oro en países como Perú, Chile y México. ¿Entonces se podría decir que son colonias en la actualidad? La respuesta es claramente un no. Listado de empresas extranjeras explotando recursos minerales en América año 2020. 1. Newmont Corporation, origen Estados Unidos, extracción en México, Perú, Ghana, Australia. 2. Barrick Gold, origen Canadá, extracción en Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile. 3. Fresnillo PLC, origen Reino Unido, extracción en México. 4. Pan American Silver, origen Canadá, extracción en México, Perú, Bolivia, Argentina. 5. First Majestic Silver, origen Canadá, extracción en México. Conclusión. Desmontando el mito del oro transportado a España. Las cifras de extracción de oro de los últimos 150 años por empresas extranjeras muestran que la explotación de recursos ha continuado bajo diferentes administraciones y en los siglos subsiguientes a la conquista de América, resaltando que la extracción de minerales es una actividad común en la economía global y no exclusiva del periodo colonial español.
Aunque la extracción de oro y plata fue una actividad significativa durante la época colonial española, esta no fue la única ni la principal razón por la cual los territorios en América deben ser considerados simplemente colonias. La administración española estableció una estructura social, política y económica más compleja y diversa, que implicaba la integración cultural y el desarrollo urbano, diferenciándose de un sistema puramente extractivo. Además, la comparación con la extracción moderna de recursos por empresas extranjeras demuestra que la explotación de minerales no es un fenómeno exclusivo de la época colonial española y que ha continuado bajo diferentes administraciones a lo largo de la historia, cuya explotación de oro hoy en día por parte de empresas extranjeras es muy superior al de aquellas épocas del periodo colonial. Reflexión final. En el crisol de Hispanoamérica, donde las culturas y los legados se entrelazan, es fundamental no solo mirar hacia adelante, sino también comprender de dónde venimos. La historia de nuestros países, marcada por la interacción entre pueblos indígenas, europeos y africanos, ha sido moldeada por siglos de eventos complejos y relaciones dinámicas. Es tentador aplicar términos modernos y simplificaciones ideológicas al analizar el pasado, pero ¿qué ocurre cuando estos términos distorsionan el rico tapiz de nuestra historia? Documentos auténticos, como cédulas reales y cartas de virreyes, revelan un panorama más matizado y complejo de la época colonial española en América. Estos registros no solo nos ofrecen una visión detallada de la administración y la vida cotidiana, sino que también desafían las narrativas simplistas, que a menudo se imponen en el debate contemporáneo. Es crucial entender que Hispanoamérica no fue una colonia de España en el sentido moderno del término, sino una serie de territorios de ultramar con su propia administración y estructuras integradas dentro del reino español. Aceptar nuestras raíces, explorar críticamente nuestra historia y entender la diversidad de influencias que han moldeado nuestras identidades son pasos esenciales hacia un futuro informado y respetuoso. Al desenterrar las capas de nuestra herencia cultural, encontramos no solo conflictos y explotación, sino también intercambios culturales, resistencia y evolución. Para los jóvenes de hoy, explorar la historia con curiosidad y sentido crítico no solo enriquece nuestro entendimiento del pasado, sino que también nos capacita para forjar un futuro inclusivo y justo. Reconocer la importancia de nuestras raíces hispánicas no implica idealizar el pasado, sino entenderlo en toda su complejidad y aprender del mismo. Entonces, tomemos la antorcha del conocimiento histórico, usemos la documentación auténtica como guía y promovamos un diálogo abierto y respetuoso sobre nuestra identidad y herencia. Solo así, podremos construir un futuro donde la interculturalidad sea celebrada y donde la comprensión mutua y el respeto sean los cimientos de nuestra sociedad. Anexo de fuentes consultadas. Ítem 1. Heródoto, Historia, para el contexto de las colonias griegas. Estrabón, Geografía. Julio César, Comentarios sobre la Guerra de las Galias. Ítem 2. Elliot, 2006. Imperios del Mundo Atlántico, Gran Bretaña y España en América 1492 a 1830. Yale University Press. Pagden, 1990. Imperialismo español e imaginación política. Estudios de teoría social y política europea e hispanoamericana 1513 a 1830. Yale University Press. Archivo General de Indias, Sevilla. Año, 1535. Kamen, Henry. Imperio. Cómo España se convirtió en una potencia mundial, 1492 a 1763. HarperCollins, 2003. Elliot. España Imperial,
1469 a 1716. Penguin Books, 2002. Ítem 3. Archivo General de Indias, Sevilla. Año 1535. Kamen, Henry. Imperio. Como España se convirtió en una potencia mundial, 1492 a 1763. Harper Collins, 2003. Eliot. España Imperial, 1469 a 1716. Penguin Books, 2002. Ítem 4. Lockhart, James y Stuart B. Swartz, La América Latina Primitiva, una historia de la América colonial española y Brasil. Cambridge University Press, 1983. Burkholder, Mark y Laman L. Johnson, América Latina Colonial. Oxford University Press, 2019. Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, libro 3, título 3. Año, 1680. Ítem 5. Archivo General de Indias, Sevilla. Año, 1570. Coete, Alan y Kenneth E. Andrian. El mundo atlántico español en el siglo XVIII, la guerra y las reformas borbónicas, 1713 a 1796. Cambridge University Press, 2014. Arin, Clarence Henry. El Imperio Español en América. Oxford University Press, 1947. Ítem 6. Códice Mendoza, 1553. Relaciones geográficas de Felipe II, 1579 a 1585. Biblioteca Nacional de Francia, Archivo General de Indias. Ítem 7. Michael Smith, Los Aztecas, tercera edición. Nigel Davis, Los Antiguos Reinos del Perú, segunda edición. Terence de Altroy, Los Incas, segunda edición. Charles Mann, 1491, Nuevas Revelaciones de las Américas antes de Colón. John M. Min, La Conquista de los Incas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.